Ahora vamos a leer Salmos capítulo 11. Salmos capítulo 11, el versículo 1. En Jehová he confiado, como desea mi alma, que escape al monte cual ave. Porque aquí los malos tienen el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Anteriormente yo explicaba sobre los fundamentos, pero hoy también quiero explicar los fundamentos que están en Dios. Yo quiero explicar estos más detalladamente. En el año 1986, el 4 de noviembre, yo nací de nuevo. Desde ese momento, Jehová siempre está conmigo y especialmente Él me permitió a mí la iglesia y también los siervos de Dios y los hermanos adelantados. Pues después yo nací de nuevo, ese momento empecé a ser guiado por mi pastor y también por los hermanos adelantados. Porque según el punto de vista de ellos, yo era un bebé que recién fue nacido, ¿sí o no? Muy bebé yo era. Por eso yo necesitaba mamar nada más. Aunque en aquel yo tenía 24 años, pero espiritualmente yo era solamente un bebé recién nacido nada más. Pues yo empecé a aprender la vida espiritual a través de mi pastor también, los hermanos adelantados. Por eso yo podía crecer en Cristo Jesús. Hermanos, en Jehová tiene 3 tipos de fundamentos. Hay 3 tipos de fundamentos. Primero, ¿cuál es? Fundamento de Dios, digamos, fundamento de Jesús. Y segundo, fundamento de la iglesia. Por último, fundamento de los apóstoles y profetas. Pues aquí dice, el versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos, solo el fundamento no, los fundamentos, pluralización. ¿Qué ha de hacer el justo? Salmos capítulo 11, ¿quién escribió? El rey David, Salmo de David. Él nos enseñó a nosotros que si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Nada.
Cuando ustedes recibieron la salvación, ya ustedes tenían, ¿qué tenían? El fundamento de Jesucristo. ¿Sí o no? Por eso, no necesitan buscar. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 6. También Primera de Corintios, capítulo 10, el versículo 4. San Mateo, capítulo 7, el versículo 24, 25. ¿Dónde están escritos sobre este punto? Que Jesús es nuestro fundamento, nuestra roca. ¿Sí o no? Entre esto, pero yo solo quiero leer un versículo. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra de ángulo, lo que es Jesús, escogido preciosa. Y el que cree en él no será avergonzado. He aquí pongo en Sion la principal piedra de ángulo. Los cristianos básicamente, ¿qué tienen? El fundamento de Jesucristo, ¿sí o no? Todos tienen esto. Pues muchos me dicen, pastor, yo soy salvo. Nada más. Pero algunos justos no tienen fundamento de la iglesia, ni tampoco tienen fundamentos de los apóstoles y profetas. ¿Cómo ellos pueden hacer la vida espiritual? La característica de ellos, no quieren aprender nada de nada en Cristo Jesús. Y solo quieren hacer lo que quieren nada más. Jesús, ¿qué nos enseña? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y toma tu cruz. ¿Sí o no? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y toma la cruz. ¿Qué significa? El que quiere seguir a Cristo, hay que negarse a sí mismo y tomar la cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? ¿A dónde ya yo morí? ¿A dónde ya mi proyecto, mi plan, mi futuro en la carne? Todo murieron. ¿Sí? Solamente Jesús es mi proyecto. Jesús es mi plan. Jesús es mi guía. ¿Me entiende? Por eso muchos apóstoles, también muchos siervos de Dios. Digamos un diácono llamado Felipe. Él era un diácono de la iglesia de Jerusalén. En realidad él predicaba muy bien en Samaria, donde había muchos oyentes. Oh, Felipe, yo quiero escuchar tu predicación, Felipe. Pero un día Jesús mandó al que te vayas al desierto. Era que él dejó todo en Samaria y se fue al desierto, donde había un eunuco etíope. Ese eunuco etíope buscaba muchísimo a la verdad. ¿Sí? Y mientras que ese
eunuco estaba leyendo Isaías capítulo 53. Él no entendía nada. ¿Qué significa estos versículos? En aquel momento, Felipe apareció a él, preguntando que, ¿entendiste algo? Eunuco respondió a Felipe que no entendí nada. Suba a mi carro. Por eso, diácono Felipe empezó a explicar sobre Isaías. Luego él recibió la salvación, fue bautizado. Hermanos, todos nuestros proyectos en la carne, todo fue crucificado. ¿En dónde? En la cruz. El proyecto de Dios es mi proyecto. ¿Sí o no? Pues cuando yo empecé a hacer la vida espiritual en la iglesia, donde había muchos hermanos adelantados, también sobre todo mi pastor. Pasando unos meses, un día mi pastor me mandó que, hermano, sí, yo quiero que usted sea un maestro de escuela dominical. En aquel mi carne hizo decir a mi pastor que no, yo no quiero. Nunca yo era un maestro de escuela dominical. Pero yo, mi boca, sin mi corazón, dije a él que, sí, pastor. Pero me preocupaba mucho por esto. ¿Cómo yo puedo enseñar a los niños mímica y etcétera? Luego, la delegada de escuela dominical me mandó, hermano Sin, enseña a los niños la mímica el domingo que viene. En aquel momento yo realmente no quería, porque nunca yo hacía la mímica. Siempre pensaba, ¿cómo el adulto puede hacer la mímica? A mí no me gusta. Pero yo le dije a ella que amén, amén, amén. En aquella noche yo no podía dormir. ¿Cómo yo puedo enseñar a los niños mímica? No puedo. En realidad yo no quería vivir por la fe, ¿sí o no? No quería apoyarme en Dios. Por eso yo pensaba así. Jehová me exhortó por la Biblia. Por eso yo le dije a Jehová, amén. Y solo practicaba la mímica, también pedía a los otros hermanos, a las otras hermanas que por favor enséñenme la mímica. Algunas hermanas me exhortaban a mí fuertemente. Hermano Sin, ahora está haciendo la mímica muy dura. Suave, más suave. Tu corazón es muy duro por eso. Quiero pegar, pero yo soy un cristiano. Tiene menos que de aquello. Pero yo empecé a practicar la mímica ante un espejo grande, yendo al cielo. Era que algunos hermanas, duro como tu corazón. Hay que doblar más.
Sí, Señor, por favor, ayúdeme, Señor. Quiero enseñar a los niños la mímica. Por favor, Señor. Yo tiré todo mi orgullo. Volvió a ser como un niño, viendo al cielo, así. Hermanos, Jehová me enseñaba a mí la vida espiritual en la iglesia, a través de mi pastor y también los hermanos adelantados. Un día yo estaba muy cansado, porque en la tarde predicaba en la calle. Por eso, aquella noche no quería hablar con nadie. Pero 12 hermanas jovencitas me trajeron a mí, su amigo, y pidiendo que, hermano, sí, por favor, predique a él. Pero yo no pude decir a ellas que, ay, estoy muy cansada, por eso yo no puedo. Sí, hermana. Pues cuando empecé a predicar a una señorita, págame, tengo sueño. Pero pasando 5, 10 minutos, Jehová me dio a mí su fuerza. Pues cuando me acabo de terminar predicación, yo tenía tanta energía. Por eso los cristianos están viviendo por la fuerza de Dios. Amén. Pero algunos justos, aunque tienen fundamento de Jesús, pero no tienen fundamento de la iglesia, tampoco tienen fundamento de los apóstoles y profetas. Pastor, ¿dónde está escrito que fundamento de la iglesia? Vamos a buscar primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, el versículo 14. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente. La casa de Dios, ¿qué es? La iglesia de Dios viviente. Este edificio no. La iglesia de Dios viviente. ¿Qué significa? La reunión de los justos. Lo que es la iglesia de Dios viviente. Amén. La congregación de justos es la iglesia de Dios viviente. Sobre todo, miren, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Si aquí no hubiera, esa casa no hubiera tenido columnas, ¿podría existir? No. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, fundamento de la verdad. ¿Sí o no? Sobre todo la iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesús es
la cabeza de la iglesia. ¿Me entiende? Pues algunos justo, aunque tienen el fundamento de Jesucristo, pero no tienen fundamento de la iglesia. ¿Cómo puede hacer la vida espiritual? ¿Cómo puede crecer en Cristo Jesús? De ninguna manera. La característica de ellos, ¿cuál es? Quieren hacer lo que ellos quieren nada más. Viviendo solamente según conforme su propio deseo nada más. Siempre mi carne estaba en contra de la voluntad de Dios, ¿sí o no? Hermano Shin, quiero que usted sea un maestro de escuela dominical. En realidad, mi carne no quería. Como un adulto fuerte, como, a mí no me gusta. Pero Jesús, ¿qué me dijo? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y toma, ¿qué? Su cruz. A mi orgullo ya fue clavado en donde? En la cruz. Señor, sí, soy nada, Señor. Enséñeme, hermano. Hermano, ahora está haciendo la mímica muy duro. Como tu corazón. Hermanos, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Yo poco a poco aprendía el negarse a sí mismo en la iglesia. A través de los pastores, también a través de los hermanos adelantados, profetas. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Perdón. Efesios capítulo 2. El versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo. Sí, claro que sí. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Existe que el fundamento de los apóstoles y profetas. Un día mi pastor me llamó y diciendo que, hermano, sí, quiero que reciba entrenamiento en la iglesia. Él quería que yo ingresara al seminario coreano de mi país, Corea del Sur. Pues entrenaba en la iglesia. Primero él me enseñaba a mí negarse a sí mismo. Pastor, ¿yo qué hago en la iglesia? Primero limpié el baño. Amén. Luego, ¿qué hago más? Lava auto de la iglesia. Amén.
Él me enseñaba a mí que la humildad en la iglesia. Hermanos, yo siempre quería vivir en mi ciudad llamada Seúl, donde había todos. Yo estaba muy acostumbrado a mi pueblo natal. Pero un día Jehová me mandó que pastoreé, prediqué en otra ciudad a través de los pastores. Amén. Un día Jehová me mandó que, Pastor Sin, algunos pastores me decían que Pastor Sin, prediqué a Bogotá de Colombia. En aquel momento yo pastoreaba en mi pueblo natal llamada Seúl. Una isla donde había muchos hermanos, entre ellos médicos, jefes de empresas. Estaba muy ordenada esa iglesia. Todos, pastor, 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 quiero constar contigo, pastor. Había muchos autos en la iglesia, para pastor, para la iglesia, para los hermanos de la iglesia. Pero un día, Jehová primero tomó una decisión. Pues los pastores me decían que, pastor, sin predique en Sudamérica. En aquel entonces, yo no sabía hablar español, nada de nada. Cuando yo era estudiante secundaria, también era un universitario, nunca aprendí el idioma español. ¿Cómo yo puedo vivir en Sudamérica? Sobre todo, un día me mandó que predica en Bogotá de Colombia. Donde no hay ni un hermano, donde no hay ni un edificio de la iglesia. Tampoco sé hablar español. ¿Cómo mi esposa, como mis hijos pueden vivir allá? Pues antes de entrar, 2 meses antes de ingresar a Bogotá de Colombia, yo me quedaba en Lima, Perú, durante 2 meses. En la que los hermanos peruanos siempre me dicen, pastor, por favor, no entre en Colombia. Mire, pastor, anoche yo escuché que más de 46 pastores evangélicos murieron por la pistola de los guerrilleros. Porque un pastor evangélico, quien era un líder de grupo, ¿no? Él publicó por televisión que los terroristas son malos por vendiendo drogas, así. Al día siguiente, el representante de los guerrilleros también salió de la noticia. Él publicó que vamos a matar a los pastores evangélicos. Pues se mataron 46 pastores evangélicos, saliendo de sus cadáveres de la emisora. Pastor, mire, también los mafiosos. Colombia tiene macheta grande, pastor, pistola. Pastor, se quede aquí. Hermanos, siempre mi carne no quería seguir a la voluntad de Dios, sino mi espíritu nada más. Pero en la iglesia yo aprendía que aprendía negarse a sí mismo. ¿Sí o no?
Cuando el pastor iba a mi país, Corea del Sur, durante 13 años, algunos hermanos coreanos, aunque tenían el fundamento de Jesucristo, pero no tenían fundamento de la iglesia, y tampoco teniendo fundamento de los apóstoles y pastores, del profeta. Siempre asistían a la iglesia como un invitado. ¿Sí o no? Oh, pastor, ¿está? ¿No está? Oh, ahora la iglesia está funcionando bien, ¿sí o no? Chao. Así. No podían crecer, ¿sí o no? Tampoco podían llevar los frutos del Espíritu Santo. Hermanos, vamos a buscar Proverbios capítulo 29. Proverbios capítulo 29. Proverbios, ¿dónde está? El Antiguo Testamento, después de Salmos. Proverbios capítulo 30. Yo leo. La vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido, muy desobediente, ¿sí o no? Avergonzará a su madre. ¿Mm? Por eso cuando yo era un hermano con aquel momento, los hermanos adelantados y también mi pastor a veces me corregían. ¿Con qué? Con la vara, con la palabra de Dios. Pero hermanos, si usted tiene un mal pensamiento, mire la Biblia. Me corrían. ¿Mm? Pero aquí dice, ¿qué dice? Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Muchacho consentido, ¿qué significa? Él no tiene madre ni padre. Sí tiene, pero en su corazón no tiene. ¿Sí o no? Pues quiere hacer lo que quiere nada más. Nunca consulta con su padre ni con su madre. Creo que hace un año, casi un año y medio, un poco más, mi segundo hijo se casó con una hermana de la iglesia, ¿no? En Corea del Sur. Y hace, creo que 70 días o más o menos, ella dio a luz una nena. Y yo y mi esposa nunca pensaba que mi nuera cada día nos llamaba, nos enviaba fotos de mi nieta. Pero cada día, casi al día 2 veces, siempre llamaba, nos llamaba, enviaba fotos. Mi suegro ahora, su nieta está creciendo así, así, así.
En aquel momento mi esposa corría a ella un poco, así, así, así. Así. Por eso yo le dije a mi esposa, ella es muy sabia. ¿Por qué? Yo y mi esposa no podíamos menos que orar a Dios por mi nieta. Porque cada día ella nos daba a nosotros la información de mi nieta. Así, 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 así. ¿Mm? Seguro ayer yo llevé a mi hija al hospital porque su lengua tenía un poco problema. Así, por eso un médico corto un poco así para mamar bien así. ¿Así? Pues mi esposa ora a Dios. Pues a veces yo decía a mi esposa, ¿por qué tú estás llamando a nosotros? ¿Mm? Hermanos, pues juntos estamos que cuidando, ¿no? a mi nieta. Hasta mi hijo mayor también teniendo interés en él. ¿Mm? Por eso, yo tengo que enviar a la casa de, ¿cómo se llama? Suegro de mi hermano menor, que 2 cajas de carne de cordero. Mi hijo envío, mayor, carísimo realmente. Porque ella constantemente nos daba a nosotros la información de su hija. Pues mi esposa corregía también, guiaba. Así. Pues me daba cuenta, en ella hay yo y a toda mi familia. Mi hijo mayor y yo y también mi esposa. Pero juntos ahora estamos, como se va criando nuestra nieta, hermanos. Diablo le gusta una palabra que solo, sola, solo. Hoy de los muchos jóvenes de mi país tienen que mala costumbre. La mayoría de ellos solamente quieren vivir solo, comprando departamentos que tiene 3 habitaciones, 2 habitaciones, pero viviendo solo. Porque algunos actores mostraban sus vidas, así, nuevas modas. Pero muchos actores, muchos, ¿cómo se llama? Cantantes de mi país, se suicidaron. Aunque él tenía problemas mentalmente, pero estaba solo. Pues ahora se suicidaron. Pues un doctor se entrevistó y diciendo que ellos no tienen contactos con su familia por eso. Aunque ellos tenían casi 20 millones de dólares, pero se suicidó. Quiero ser independiente. Aprendieron eso
por los malos actores. ¿Sí o no? Como el rey Saúl, ¿sí o no? Fácilmente mataba a los sacerdotes de Jehová, ¿sí o no? Trataba a los siervos de él como basura. Pero por último, él buscaba a los siervos de Dios, pero no había. Ni un siervo de Dios estaba con él. Por eso, secretamente, buscan a una adivinación. Mire, hermanos, por último, vamos a buscar, por último, segunda de Timoteos, segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4. ¿Ya encontraron? Segunda de Timoteo, capítulo 4, el versículo 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amado este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Luca está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Y Tíquico lo envía a Epafra. Hermanos, el apóstol Pablo mandó a Timoteo, ¿sí? Venga aquí. Yo envié a Tíquico, vaya. Hermanos, todos obedecieron. Por eso ellos han podido predicar juntos. Porque Timoteo, Tito, Tíquico, Lucas, Marcos, ellos tenían el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero algunos ignorantes que decían, solo yo necesito la guía de Dios. De ninguna manera. ¿Mm? Yo envié Tíquico a Éfeso. Timoteo, por favor, venga pronto aquí. Lucas está conmigo, Marcos también. La iglesia era funcionada así, ¿sí? ¿Mm? Ellos eran colaboradores del Evangelio en Cristo Jesús. Entonces, cuando yo pastoreaba en Buenos Aires, en Colombia, también Corea del Sur, donde había orden. Cuando el comienzo de la iglesia de allá, la cual estaba muy desordenada.
Todo quieren insistir en sus propios pensamientos de la iglesia. ¿Sí? Hermanos, la iglesia no es funcionada así. Un día el apóstol Pablo envió Tito a una isla llamada Creta. Mandando, hay que exhortar fuertemente a los hermanos de Asia para arrepentirse. Aunque la iglesia en Corinto, ¿no? Aunque la cual estaba muy podrida espiritualmente, pero se recuperó fácilmente. ¿Por qué? En esa iglesia había tres fundamentos, tres tipos de fundamentos. Fundamento de Jesucristo y también fundamento de la iglesia, fundamento de los apóstoles y profetas. Por eso el apóstol Pablo escribía primera de Corintios y segunda de Corintios. Y en aquel entonces los hermanos de allá aceptaron y se arrepintieron con todos sus corazones. Hermanos, esa iglesia era una iglesia muy bendecida. Había muchísimos problemas, pero fácilmente se recuperó por las cartas de apóstol Pablo. ¿Sí o no? Un día apóstol Pablo también envió a la iglesia en Corinto, ¿qué? Timoteo y Tito, Silas, ¿sí o no? Para dar que la vara y la corrección. O sea, el que tiene solamente el fundamento de Jesucristo, apenas puede mantenerse espiritualmente, pero en realidad no lo creo. Como Lot. Lot era un justo, ¿sí o no? Abraham y Lot eran justos. Pero Lot no tenía fundamento. ¿Sí o no? Aunque Jehová permitió a Lot que su líder, ¿quién era? Abraham. Pero por tener un poco de riquezas, empezó a menospreciar a su tío. No quería vivir por la fe. ¿Sí o no? Quería vivir por la situación. ¿Sí o no? Siempre buscaba que al lugar muy cómodo, carnalmente. Mientras que Abraham entrenaba a los muchachos espiritualmente. Abraham. Lo que hacía. Solamente buscaba el lugar más cómodo. Por sus 2 hijas, ¿qué aprendían? A través de su padre, nada. Solamente se disfrutaban en Sodoma y Gomorra. ¿Sí o no? Un día ambas pensaban equivocadamente delante de Dios. Hermana, ¿cómo podremos dar a la luz hijos? Yo creo que no podemos. Entonces, esta noche vamos a hacer tomar mucho alcohol. Mi padre, sí. Vamos a dar a él mucho alcohol. Tome, pa. Cuando él perdió
conocimiento, se acostó con su padre. Al día siguiente, otra vez ellas hicieron lo mismo. Pues estaban a la luz Moab y Amón. ¿Vivieron por la fe? No. Pues Jehová maldijo que Amón y Moab jamás entrará en la congregación de Dios. Al mismo tiempo, Abraham entrenaba a los muchachos para ser hombres de fe. ¿Sí o no? Pero no aprendía nada de nada. Solamente en Sodoma y Gomorra, ¿qué hace? Ay, los malos, los habitantes aquí, los malos. Ay. Mi alma cada día es muy afligida por las maldades de ellos. Nada. Él no tenía el fundamento de la iglesia, ni tampoco que los profetas y apóstoles. Por eso, hermano, el rey de David ya sabía eso. Él era un rey, también era un profeta, ¿sí? Pues Salmos capítulo 11, el versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Nada, como lo. Aunque David era el rey de todo Israel, ¿sí o no? Pero él siempre extrañaba, amaba, ¿qué? Al templo de Dios, a la casa de Dios, ¿sí o no? También él tenía el fundamento de los profetas. ¿Por qué, pastor? Mientras que él estaba cometiendo un gran pecado, ¿sí o no? Quiere decir que había adulterado con Betsabe y también mató a su esposo llamado Urías. David no tenía sentido espiritual, ¿sí o no? Ni tampoco tenía miedo de Dios. Pero cuando vino a él un profeta llamado Natán. Aunque David era el rey, pero él exhortó fuertemente, ¿sí o no? De repente se arrepintió. Lloraba, ayunaba, pidiendo a Dios que la misericordia. De repente se recuperó, ¿sí o no? Hoy en día la mayoría de los jóvenes están pensando que nadie puede intervenir en mi vida, ¿sí o no? Por eso muchos actores de mi país, muchos jóvenes de mi país, se suicidan. Yo quiero vivir solo. Aunque en su temporada tiene 3 habitaciones, cocina, 2 baños, lujosos, pero tengo miedo. ¿Cómo yo puedo solucionar? Pero no sabía llamar a sus padres por orgullo. Por eso se suicidaron. ¿Sí? Hoy en día, los jóvenes, los cantantes jóvenes de mi país, tienen mucha fama en todo el mundo. Entre algunos ya se suicidaron. Pues yo pensaba, si hubiera llamado a sus padres, no habrían, no se habrían suicidado, sí, pero me gusta solo. Se suicida. Pues siempre saliendo de la noticia, un actor se suicidó, una actriz se suicidó.
Sus fans lloraban. ¿Qué ha de hacer el justo? Nada, como Lot. Como Saúl. Saúl estaba muy solo. El rey Saúl estaba muy solo. ¿Sí? ¿Dónde está el profeta? ¿Dónde está el profeta? Todo desapareció porque siempre amenazaba y mataba por eso. Tengo que preguntar a él dónde está. No había ninguno para él. Por eso secretamente consultó con una adivina. Luego murió miserablemente con sus 3 hijos. Hasta Jonathan, ¿sí? Por eso yo era muy bendecido porque Jehová me permitió a mí. La iglesia también. El fundamento de los apóstoles y profetas. Pues hermanos, ¿ustedes qué tipo de fundamento ahora tienen? ¿Solo uno? ¿Hasta 2 o 3? Pues Lot, cuando se apartó de su tío Abraham, creo que él silbaba, soy libre, libre, quiero vivir libre, quiero hacer lo que yo quiero todo. Pero por último, él era un bendecido, él era un justo, o tan miserable nada más. A veces yo le decía a mi esposa, a mí era, ya envío fotos, porque ella me daba a mí un gran peso. Mientras que miraba fotos de mi nieta, yo tengo que orar, esto. Es verdad. Entonces me daba cuenta que en el corazón de mi nuera hay 3 fundamentos. Yo y mi esposa y mi hijo mayor. Entonces yo nunca mandaba a mi hijo mayor que envía algún regalo al suegro de su hermano menor. Pero él, por internet envió. Después también envió ginseng, también envió. ¿Qué necesitaba? Yo un poco pare. Por eso, ojalá que cada uno de ustedes tenga 3 fundamentos en Cristo Jesús para hacer la vida espiritual, para anunciar el Evangelio como poderosamente. Amén. Diablo le gusta la palabra solo y solo. Los cristianos le gustan la palabra que juntos. Sí, juntos. Amén. Juntos. Esta mañana hasta aquí oremos. Padre Santo, muchas gracias